Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, culturas en movimiento. Nos encontramos con nuestro invitado. Él está en Costa Rica en las horas de la noche del día 20 y nosotros nos encontramos en Tailandia, Bangkok, el día 21 a las horas de la mañana. Así es que es muy lindo encontrarnos en dos lados del universo celebrando la solidaridad y dándonos un abrazo para invitarles a todos a la gran familia global. Nuestro invitado, que es el número 224 de esta serie, es un referente de la poesía, de la literatura, de las palabras que bailan, cantan, se encuentran y se desencuentran. Y él nos regala todos esos procesos a través de su cosmovisión, de su filosofía de vida, de su manera de conocerse a él mismo y darnos la oportunidad también de encontrarnos en caminos paralelos, comunes, integrados. Y su nombre es Pablo Narval y él viene de Costa Rica. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Juani, un abrazo a usted y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Un gusto estar aquí compartiendo con vos y otra vez de nuevo juntos, que nos reúne la diversidad y el arte. Tan lindo, muchísimas gracias Pablo por aceptar la invitación para contarnos un poco de tu vida. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué es lo que estás preparando para el futuro? Y la primera pregunta, de rigor, es ¿quién es Pablo Narval? Bueno, Pablo Narval es un poeta costarricense, ¿verdad? Que se inició en el Círculo de Escritores Costarricenses hace unos 20 años atrás. Fue mi primer proceso literario con grandes poetas costarricenses como Lariano Albán, Julieta Dobles, Ronald Bonilla, Lucía Alfaro. Y ahí fue que empecé el mayor sueño de mi vida, ¿verdad? Era meterme ya en la literatura. Obviamente, desde muy joven, desde niño, mi madre fue la que me metió a la literatura, ¿verdad? Mi mamá nos contaba cuentos, nos leía poesía, y tal vez porque nos leía más poesía a mis hermanas y a mí, es que empecé a agarrarle el gusto a la poesía. Y durante mucho tiempo de ahí me dediqué a leer casi que poesía, me gustaba mucho las lecturas y también la narrativa. Ya después un amigo me recomendó que fuera al Círculo de Escritores Costarricenses y ahí fue donde empecé ya, digamos, a agarrar el trabajo en serio de pulir ya lo que es mi obra, de cómo encontrar la propia voz, encontrarse uno mismo, que eso es lo que sobre todo en un escritor es muy valioso, encontrarse a sí mismo para poder decir su verdad a través de la poesía o a través de una novela con personajes. Y entonces para mí fue un proceso muy hermoso que lo sigo y lo sigo disfrutando. Y creo que Pablo Narval es obviamente un poeta que ama el romanticismo. Soy un poeta romántico, me encanta escribir poemas de amor, ¿verdad? Pero también soy un poeta que, como decía Federico García Lorca, el poeta español, que el poeta, o sobre todo, tiene que tener la voz de la conciencia humana, no puede alejarse del humano. Y ahí fue donde empecé yo a tratar temas en mi poesía que, como dicen, todo es amor. Todo lo que uno escribe es amor y lo que hace es amor, ¿verdad? No solo tiene uno que hablar de poemas románticos para hablar del amor, sino que mi amor se fue en el sentido de la humanidad y empecé a tocar ya los temas sociales, que tal vez son los que más dividen al mundo. Los temas políticos, los temas económicos, y sobre todo eso lo lleva a tener al ser humano problemas existenciales. Y creo que en mis libros lo que trato ahora es de despertar la conciencia de las personas o del lector para que vean que el mundo
es completamente una casa, un mundo que tenemos que vivir en comunidad. Y creo que se nos ha ido olvidando y tristemente con lo que está sucediendo ahora en Ucrania, el mundo está reflejando la frialdad, no está respetando la diversidad, no está respetando a los pueblos. Y vemos conflictos en todo el mundo, manifestaciones, y creo que ahí es donde entramos los poetas, a hacer un trabajo de solidaridad, de solidarizarnos con los demás a través de la poesía, que la poesía es la verdad de las cosas, de las que hay en las cosas. De hecho, Kant, ¿verdad? Decía un filósofo y poeta que es poéticamente como habitamos el mundo y poéticamente es como podemos tolerarnos los unos a los otros. Creo que la poesía, ayer hablaba con un amigo poeta que me decía que la poesía debe ser un derecho humano, porque igual el arte debe ser un derecho humano. Todos tenemos derecho a manifestarnos como artistas, ¿verdad? Y en muchos países no se puede hacer y no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica, que es un país de, de la paz, de la solidaridad, un país pacífico que no tiene ejército, entonces tratamos como poetas meternos en los conflictos humanos y hablar de la otredad, de los demás, agarrando sus voces para nosotros realmente manifestar lo que está pasando en el mundo. Y así es como ha ido mi proyecto cultural, literario, de hacer poemas, sobre todo sociales, humanos, que puedan disentir sobre esa necesidad humana y que el ser humano cuando lo lea o el lector cuando lo lea se pregunte o le quede esa semillita que diga, mira, sí es cierto lo que está pasando. ¿Qué estoy haciendo yo o qué puedo hacer yo como ser humano? Pablo, cuando hablamos de la poesía como un género literario y que pues ya has dado una corta disertación del alma, porque prácticamente se trata de elementos del alma y eso es muy intangible y muy difícil a veces de materializar, ¿verdad? Y de Mm, poder, y creo que esa es una de las grandes tareas de ustedes como poetas, porque tienes que sentarte y tienes que trabajar con un elemento que no se ve, ¿verdad? Que es todo lo sutil, lo sublime, lo contemplativo, y que de alguna manera es un elemento vital para nuestra salud mental, que también la salud mental se encuentra en ese elemento no tangible. Hablemos ujú. un poco, Pablo, de el valor de la poesía para alimentar el espíritu y el alma y de alguna manera dar salud a nuestra mente. Sí, Wani, mira, tenés la razón, es algo intangible, la poesía, pero nuestro cerebro y hace que se haga tangible, porque nuestra alma es abstracta completamente. Nuestros sentimientos son abstractos. Lo que sentimos tal vez no lo podemos manifestar con palabras precisas, sino que empezamos a utilizar metáforas, comparaciones. Y le ayuda mucho, sobre todo al escritor, y la poesía sobre todo ayuda mucho a liberarse. Yo a veces digo que yo a veces me suicido en los poemas, ¿verdad? Porque llega un momento que a veces uno siente un dolor o algo, o se siente mal, y lo escribe. Tenemos esa posibilidad de la poesía como escape, ¿verdad? Para reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, es un efecto boomerang la poesía, ¿verdad? Porque hay un efecto en que yo me escapo hacia ella, pero ella se devuelve hacia mí y me hace ver, me despierta la conciencia. La poesía realmente es un problema, no es un problema, es una solución a la salud mental, Ujú. ¿verdad? Porque, por ejemplo, que alguien se sienta mal y lee un poema,
que existencial, humano, que lo despierte, lo lleva a un estado de conciencia que lo relaja, lo tranquiliza y dice, realmente esta persona pasó por lo que yo estoy pasando, no estoy solo. Eso es lo que hace el arte, que completamente se solidariza con el otro y se da cuenta la otra persona que no está sola, que hay otra persona que realmente sufrió lo que él está sintiendo en ese momento. Entonces hay una colaboración, ¿verdad? Mm. Entre el poeta o la poesía y la persona que lee la poesía. Igual, si yo me siento enamorado y leo un poema de amor, esas son las palabras que yo tal vez le quise decir a alguien. Ujú. Entonces, pero solo el poeta la sabe decir, como dicen. Entonces, de hecho, la poesía está en todos lados. Es como el kung fu, ¿verdad? Dicen Ujú. que todo es, ¿verdad? Dice la filosofía del kung fu, que todo es kung fu. Las cosas que hacemos, las cosas en que trabajamos, todo es poesía, ¿verdad? Ir al trabajo, relacionarse con los demás, ahí vamos encontrando la poesía. Bukowski, que es un poeta estadounidense, decía que la poesía está en la basura, ¿verdad? Y sí, tiene razón, ¿verdad? En las cosas cotidianas, digamos, ¿verdad? Yo puedo encontrar una poesía viendo un basurero y me inspiro y eso me inspira algo sobre la sociedad. El poeta lo que hace es ver un poquito más allá de lo que ve cualquier persona humana. Y realmente el hecho del arte como salud mental se ha comprobado. No es que estamos hablando de aquí cosas que son, que son intangibles, ¿verdad? Que están muy lejanas, sino que, digamos, si nos vamos a los barrios muy pobres de Latinoamérica, aquí en Costa Rica hay un lugar que se llama La Carpio, que es uno de los lugares más pobres de Costa Rica, y han hecho un proyecto artístico, que los jóvenes canten, que se hagan deportes, que hagan y completamente se ha bajado la criminalidad en ese lugar, porque la mente se ocupa en las cosas buenas que se necesita, porque a veces uno, como tal vez se siente muy mal y no tiene cómo, y recurre a cosas que no son buenas para la salud de uno. Y el arte lo que hace es completamente, es una catarsis, ¿verdad? Es un relajamiento total que te da la oportunidad de expresarte y, y de completamente dejar esa preocupación que tenías. Por eso yo le digo a veces a las personas, amigos, que lo que les preocupa lo escriban, como el diario de Ana Frank. Si Ana Ujú. Frank hubiera escrito eso, tal vez quién sabe qué hubiera pasado a la pobre, ¿verdad? Sí, Hubiera sí. hecho una depresión y se hubiera muerto, ¿verdad? Pero si lo escriben, si escriben todas sus problemáticas y todo, aunque no sea poesía, si lo escriben, eso les va a ayudar mucho. Pablo, es interesante lo que estamos ahora tocando porque estamos prácticamente estructurando procesos creativos que nos llevan hacia el desarrollo comunitario y que también nos llevan al desarrollo y a la salud mental, porque ya hablamos de procesos creativos que se transforman en terapéuticos. Muchas Mm. personas han tenido la ventaja o la fortuna, en tu caso, de que tu mamá fuera una persona sensible y que a través de la educación que ella les dio, integró la creatividad, la poesía, el cantarles, el contarles historias, ¿no? Y que eso ha sido un legado histórico y tradicional, o sea, todas las tribus fomentan lo que es la narración oral y el Mm. contar cuentos y el contar la historia de la tribu a través de poesía y de otros procesos creativos. Pero con la sociedad moderna, las colonias Mm. y también la culturización y prácticamente el tomar de ti tu historia no te permite aprender cómo contarla, ¿verdad? Entonces Mm. ahora estamos de nuevo retomando esos espacios y educando a otros a que entiendan y vivan el valor creativo. Háblame cuál es tu experiencia en los procesos educando a otros a conocer la importancia de la literatura, la poesía como un elemento de cambio.
Ha sido maravilloso, ¿verdad? Porque te voy a hablar de dos. Uno fue con una organización que aquí se llaman los Secudi, que ayudan a niños que han sido violentados físicamente y sexualmente. Son niños muy maltratados, que no se relacionan con cualquier persona. La directora de este centro me dijo que si yo les podía dar un recital de poesía. Entonces, obviamente tuve que llevar otros poetas porque yo no escribo poesía para niños. Entonces llevé poemas de otros poetas que se han escrito poemas para niños y llevé mi guitarra y me inventé unas canciones para los niños, ¿verdad? Y esos niños, cuando yo entré, sus rostros eran serios. Ellos me han advertido que no se relacionaban mucho, que el problema era que ellos tenían miedo de conocer a un adulto, ¿verdad? Por este hecho. Pero cuando yo empecé a cantarles y recitarles la poesía y los poemas, los rostros de estos niños fue como un placebo para ellos, ¿verdad? Completamente fue una medicina, porque empezaron a reírse, poco a poco fueron como, como que es diferente. Y dije, seguro, de ahí, obviamente, el arte, cantarles, hacerles las mímicas y todo. Y me abajé a ellos, no me senté en una silla, me senté con ellos en el suelo, ¿verdad? Para que no vieran como mi imposición, que yo estoy aquí, sino que soy como ellos. Entonces, ahí el proceso educativo con estos niños y con el arte fue maravilloso, porque estos niños no querían que me fuera. Y fue algo maravilloso que la directora del centro me dijo, lo que se logró ahí fue como un milagro, ¿verdad? Obviamente yo soy muy cristiano y le pedí ayuda a Dios para poder hablarles a estos niños, porque era triste, me decía que habían sido violentados. Entonces creo que el arte me ayudó mucho a llevarles que la vida no es lo que les hicieron, es mejor que eso, que es alegría, ¿verdad? Y se les devolvió la alegría a los niños. Y el otro fue con los talleres que yo doy, ¿verdad? Que me invitan a dar talleres a diferentes lados de Costa Rica y la gente queda impresionada por lo que escucha de lo que es el arte, sobre todo yo no hablo solo de la literatura, hablo de la pintura, de la música, de todo eso. Y, y creo que las personas se dan cuenta que en el mundo hay belleza. Eso es lo que se dan cuenta, que no todo es monótono, lo mismo, sino que el mundo bello que les muestra a través del arte, se dan cuenta que la vida es hermosa, ¿verdad? Y en el proceso educativo, a mí me ayuda mucho porque hay algo que tenía Aristóteles que se llama la mayéutica, que uno aprende del alumno y el alumno aprende de uno, ¿verdad? Es una reciprocidad, entonces creo que es maravilloso. Y para terminar este pedacito, lo que decías de conllevar el arte de los pueblos y las culturas. Un día estaba viendo un documental de los pueblos africanos, de que el ritmo para ellos es muy importante, ¿verdad? Y en ciertos pueblos de África, el ritmo, todo lo hacen con ritmo. A la hora de cavar, de hacer herrería, todo lo hacen con un ritmo. Llevan el arte a su vida cotidiana y los hace felices. Y la música para ellos es esencial en su vida, porque no es algo que les guste, es un hábito de vida, es la vida para ellos. Entonces todo lo hacen con música. Y entonces yo aprendí que yo como poeta, todo tengo que hacerlo con poesía. Entonces creo que es esencial eso. Pablo, vamos a también retomar ese último aspecto que acabas de mencionar. La sociedad y el universo gira alrededor del ritmo y de la musicalidad. Y prácticamente toda nuestra vida está conectado con el ritmo
con patrones, ¿verdad? Con sonidos, con a veces palabras, a veces con elementos visuales, y nos da como un espectro mucho más completo y más holístico. Y Ujú, creo que ahí donde viene esa parte de la diversidad y la unidad, donde podemos lograr que todos, dentro de nuestros espacios, nuestras posibilidades, nuestros talentos, logremos aportar a un elemento común, ¿verdad? Y ahí es cuando tomamos conciencia de que aunque eres poeta, no solamente eres poeta, sino que la poesía, como dije en tu introducción, va acompañada de la danza, de la música, de los recuerdos, de los aromas, de los sabores, ¿verdad? Son ujú. tantas cosas que para que yo pueda entender tu propuesta literaria, tu mensaje, yo debo haber tenido ciertas experiencias personales que cuando lo leo evocan lo que tú estás queriendo reflejar, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ese elemento recíproco en varias direcciones, ni siquiera en dos, sino que en muchísimas direcciones. Cuéntame de ese momento en tu vida donde tú te das cuenta que la poesía es vital para ti. Esa es la pregunta más difícil de todas, ¿verdad? Pero la poesía para mí, en el momento es que yo me doy cuenta que es vital, es cuando yo me siento profundamente cotidiano, ¿verdad? De ir a un trabajo, hacer todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Pero cuando llego a la casa y agarro mi hora y media para escribir, eso es como una inyección de morfina, ¿verdad? Me calma, ¿verdad? Es como Ujú. como buena droga, digo yo, ¿verdad? Sí. Pero me calma y me olvido de todo y es como una inspiración, ¿verdad? Es bonita la palabra, porque usted Sí. inspira todo hacia adentro Sí. y después expira y lo escribe, ¿verdad? Ujú. Cuando inspira algo, usted se relaja, su sangre circula mejor y todo eso. Y creo que en el aire que usted inspira y todo, van todas las palabras, todos los pensamientos que usted necesita del universo. Y es hermoso porque, como vos decís, todo es música, todo es arte. Dios creó a este mundo con arte, ¿verdad? Inclusive en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, es hermoso, es un poema. Primero era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y primero fue la luz y todo eso, ¿verdad? Y, y es hermoso porque en el universo hay música, ¿verdad? Entre las estrellas y todo, no lo oímos porque es que no es sensorial, pero hay música allá afuera, más allá de las estrellas, es un universo lleno de música. Inclusive Tolkien, en el primer libro del Silmarillion, cuando él crea el mundo de él es un mundo creado por música, ¿verdad? La música empieza a crear el mundo. Entonces creo que es esencial, ¿verdad? Saber que realmente sí, no estamos solos en el mundo, pero no es Ujú. porque haya extraterrestres en otros planetas marcianos, ¿verdad? No estamos solos porque nos acompañan miles y miles de notas musicales, de elementos matemáticos, de formas infinitas, que realmente, ¿por qué creer que no estamos solos? Cuando empezamos a ver la vida de esa manera, nuestra vida cambia. Es una perspectiva diferente. Es algo Ujú. que uno dice, wow, y todo eso está dentro de mí, todo el universo. Carl Sagan decía, este hermoso astrólogo, decía que nosotros somos parte de las estrellas. El polvo de las estrellas, nosotros fuimos creados con ese polvo de las estrellas. Entonces es una metáfora muy hermosa, porque en nuestro cuerpo hay elementos del universo, ¿verdad? Entonces es hermoso. Es algo que no cabe en nosotros, pero cabe en nuestra imaginación, en nuestra alma. Entonces creo que realmente, si el ser humano comprendiera
que cada ser humano, que cada persona que ve es un mundo, porque realmente, hablemos así, es un universo distinto. Si lo hubiera así, este mundo sería diferente y no habrían guerras, no habrían problemáticas culturales, todos serían tolerantes y vivirían como hermanos, porque se dan cuenta que todos, realmente todos, tenemos el mismo ADN, estamos comunicados, ¿verdad? Claro. Y mira, Entonces, ahí estás mencionando el tema bastante metafísico, porque es mm, cuando estableces elementos que tienen que ver con la ciencia, el cuerpo físico, y luego regresamos a la poesía, que es un elemento muy espiritual. Vamos a poner aquí unas imágenes nuestras para que acompañar tu conversación. Esta es nuestra foto de la portada, que incluso tiene que ver con tu reciente publicación, La mosca en la cortina, ¿no? la última fue es que salió hace poco, Ah, ok, ¿verdad? Después se los muestro cuando vean, ok, pero ese sí fue mi antepenúltima publicación. ok, Digamos que sí, fue mi última y después vino esta otra. ok. Pero ese sí fue La mosca en la cortina, que ese libro habla tiene 3 temas. Ujú, El holocausto judío, ¿verdad? Otros holocaustos, sí, como la guerra de Vietnam, lo que pasa en Siria, las ujú, guerras, todo eso, y viene mis holocaustos o mi holocausto, ¿verdad? Las cosas que yo he sufrido como como persona, ser humano. como ser humano. Entonces, este libro es un poemario que está humanamente escrito y que narra no solo las vivencias de los sobrevivientes a los distintos holocaustos, pasados y presentes, sino que también muestra el holocausto del yo lírico, o sea, mi holocausto, y Ujú, trata de arrancarle un grito de vida al mundo que nos circunda. Entonces, este poemario también es una denuncia social ante los embates de un mundo en decadencia, debido a los horrores vividos día tras día, que los vemos, obviamente, y conjuga en sí un canto mejor para el siglo XXI. Este libro creo que muestra que no debemos olvidar la crueldad cometida con los seres humanos. Realmente la mosca en la cortina es una metáfora de la vida, pues a veces no le damos importancia hasta que pensamos en la muerte. Cuando llegamos a ese punto de la muerte, cuando pensamos en la vida. Por eso tenemos que ujú. vivir al máximo todo, para que nada más sea un paso y no morir nunca. Entonces este poemario es sin duda un testimonio en el cual yo me vuelvo cómplice del dolor y la esperanza desde los otros, desde sí y para los demás, al tiempo que yo busco de alguna manera en este libro la paz y un mundo mejor. Qué De eso se lindo, trata. Sí. me encanta. Vamos ahora a presentar algunas imágenes de fotografías que han hecho a lo largo de tu carrera. Ujú. Cuéntanos sobre esta. Esta, bueno, este es de uno de los momentos del día mío, ¿verdad? Yo antes de escribir, obviamente es como un ritual. Me fumo una pipa, Ujú, ¿verdad? Me fumo la ujú, pipa y pienso. Obviamente es casi siempre en la noche, ¿verdad? Y veo las estrellas, el universo, y eso me ayuda mucho a como a relajarme, ¿verdad? ujú, Me inspira y después que me la termino, que dura más o menos como una hora más o menos de uno fumarse la pipa, ajá. este, me, me siento y empiezo a escribir o a corregir borradores que tengo y todo eso. Y Ajá. entonces esa foto es como un momento muy íntimo de mi vida. ¿De dónde sacaste esa foto? Esta foto es muy bonita. Esto fue en un recital que se llama el Taller del Artista de Cali, Rivera, ¿verdad? Ahí hicimos un momento muy bonito porque es como muy, a él le gusta mucho como las cosas del Oriente, entonces ese lugar es como entrar a la India, ¿verdad? Ajá. Entonces se ve a Místico. Vishnu y es místico, entonces es como otro mundo.
Bueno, aquí es la biblioteca mía, ¿verdad? Ujú. Están todos los poetas muertos que están vivos en los libros. Y Ajá. entonces es mi espacio personal, ¿verdad? Ahí los libros son de mis hijos, los amores de mi vida son los libros, todo lo que usted ve ahí lo llevo en el alma, Ah, qué ¿verdad? lindo. Ahí fue un recital en el Farolito, que se llama el lugar, ¿verdad? Ahí estaba recitando, yo creo que era El Toreador, ¿verdad? Era un poema ahí que tengo como de amor, y fue una noche muy mágica. Y ahí estuve, me acuerdo que no solo también recité, también llevé una flauta, hice como los poetas medievales. Entonces, Ujú. flauta tocaba ahí cosas y recitaba poesía. Y fue muy Ok. bonita esa noche. Los trovadores. Sí, sí, los trovadores, como los poetas trovadores. Y ahora esta es de una presentación que yo le hice a una amiga que se llama la poeta Julia Hernández, ¿verdad? Ahí le estaba presentando yo el libro a ella, que me hizo el favor bueno, yo le hice el favor a ella de, de presentarle el libro, que me dijo que le presentara, era Tres vueltas de llave, que se llama ese libro. Ujú. Entonces ahí hice como un discurso sobre lo que es realmente la llave, metafísicamente, ¿verdad? Ujú, Ir más allá, ujú. que abre puertas, no solo las puertas materiales, sino que abre las puertas espirituales, ¿verdad? Entonces, por ahí fue muy bonita esa presentación. Ahí, ahí estoy haciendo, como dicen aquí en Costa Rica, porte, ¿verdad? Estoy pegando porte ahí. Y entonces, bueno, esa es más atrás, ahí ya no había remodelado la biblioteca, ya la tengo bien remodeladita, Ajá. pero ahí sí, eh, haciendo es como el momento en que la pipa, el lapicero, que es como Ujú. muy simbolista, ¿verdad? Todas las cosas Claro, que me... tus libros atrás, todo compaginando. Este fue un recital que di en el, en el SEC, que aquí es, el, es como la Organización de los Educadores Costarricenses, Ujú. ¿verdad? Entonces, el sector de educadores costarricenses, perfectamente. Entonces aquí fui porque habían hecho una huelga los educadores como de 3 o 4 meses, ¿verdad? Y antes de hablar del recital, hablé de que era injusto que los jóvenes estuvieran sin clases durante 4 o 5 meses, Ujú. ¿verdad? Que realmente fueran profesores y amaban su profesión, porque un profesor, aunque no le paguen lo que ellos necesitan, tienen como deber enseñarle a sus alumnos los deberes, ¿verdad? Los valores. Está Ujú. bien ir a huelga, pero ya 4 meses era medio año y estaban en huelga, ¿verdad? Sí. Entonces fue un poco polémico, como buen poeta. Lorca, Lorca decía que teníamos que ser irreverentes, entonces ahí fui irreverente. Casi me limpio, Ay, ay, ay. pero, pero ya tuve que decirlo. Esta fue muy bonita, fue en el Teatro Nacional de Costa Rica, al estilo, es un teatro muy hermoso, al estilo europeo. Este fue en uno de los foyers del teatro, y aquí fue con mi mejor amiga, que se llama Liz, ¿verdad? Y aquí fue en la Feria Internacional del Libro, en una de tantas que se dio en Costa Rica, y hicieron una presentación ahí, y aquí estaba leyendo poesía amorosa, más que todo era el tema de ese Ujú. recital. Bueno, esta foto casi me hace llorar. Esta foto estoy con uno de mis mejores amigos, Ronald Campos, ¿verdad? Aquí fui a verlo cuando él presentó la tesis en la universidad, y entonces sobre la poesía de uno de la antología de maravillas de Gabriel Orbán, estuvo maravillosa, y es mi mejor amigo, me ha ayudado, él es poeta también, él es homosexual, ¿verdad? Y su poesía es completamente hacia ese tema. Es Ujú. el primer poeta costarricense que escribe libremente poesía homosexual.
sobre el amor homosexual. Entonces aquí esta foto para mí representa mucho porque es el lazo de la tolerancia, ¿verdad? De un heterosexual abrazando a un homosexual, ¿verdad? Entonces, que así es como deberías de ser el mundo, tolerarse, ¿verdad? Aunque no llevemos mismos caminos o tal vez no estemos de acuerdo con lo que los otros, pero ser amigos, ¿verdad? No está mal en no estar de acuerdo con algo, ¿verdad? Pero yo lo apoyo siempre a él me apoya siempre a mí, ¿verdad? Unidos en Yo las diferencias. he llorado con él, todo me ha pasado con él, ¿verdad? Entonces, creo que este es el símbolo para mí de la diversidad, ¿verdad? Así Cultural. es. Oh, sí, sí, es hermoso. Aquí estoy con mis años mozos. Ahí ni había publicado, yo creo. Ahí corría como el 2004, por ahí, 2005. Ese que ven de camisa blanca es Juan Carlos Olivas. Ayer andaban de él. Este fue el poeta que me dijo que la poesía debería ser un derecho humano. Él es uno de los grandes poetas de Costa Rica también y ha ganado premios internacionales y todo. Es muy buen poeta. Y el del centro, que es Francisco Udiel, que descanse en la paz del Señor, no nos acompaña. Él es un poeta nicaragüense muy bueno, ¿verdad? Pero lastimosamente de ahí, la vida se lo llevó a una vida mejor, que es la eternidad. Y fue un momento maravilloso. Fue en un café de una librería que hay aquí que se llama Lehmann, que es una librería alemana. Entonces, tenía un café muy hermoso y ahí compartimos. Después de ahí, me acuerdo que nos fuimos esto era en un cierre de una feria internacional de libros. Yo venía al trabajo y me los topé a ellos en San José, yo no estaba invitado, pero ellos me invitaron. Y al final terminamos en la embajada no, terminamos en la casa del embajador de Italia y yo de colado. Y compartiendo. Esto fue muy hermoso. Aquí estoy con las hermanas carmelitas descalzas, ¿verdad? En Costa Rica, en el convento. Fue un recital que les di de un libro que tengo que se llama Lucernario, que no lo he publicado todavía. Es que es un libro muy grande, ¿verdad? Y es como el lado B de la Biblia, de lo que tal vez pensaba Moisés o Abraham, pero que nadie sabe. Entonces yo hice como ese lado B, podrían haber pensado. Y aquí les estoy recitando parte de ese libro. Y eso fue un momento muy místico, porque esas mujeres son místicas, ¿verdad? Ven encerradas eh, en su mundo, pero muy informadas de lo que pasa afuera. Entonces ellas oran por los que estamos aquí afuera y oran por las cosas del mundo. Esa es su misión. Y adentro son incansables, ¿verdad? Hacen un montón de cosas. Uno cree que no hacen nada ahí, ¿verdad? Encerradas, pero Ya probamos ahora con la pandemia, de que encerrado le toca a uno ser más creativo. sí, exactamente. Bueno, este es mi último libro, es el que te hablaba, ¿verdad? Este es el último libro que publiqué con la UNED, la Universidad de aquí, Estatal a Distancia de Costa Rica. Este es un libro que habla de Marilyn Monroe, ¿verdad? Es el libro más diverso que tengo yo porque me travestí, me puse en el personaje de Marilyn Monroe, de cómo escribiría Marilyn Monroe. Entonces tuve que analizarla, leer biografías de ella, ver documentales de ella, cómo se expresaba, ver las cartas que ella escribía. Y ella escribió unos poemas pequeñitos también. Y entonces este libro es ella porque ella en algún momento quiso ser poeta, pero no pudo serlo. Y me di cuenta que tenía el coeficiente intelectual de Einstein, era una genio, le encantaba leer, le encantaba mucho la literatura y la buena literatura. Cuando usted lee las cartas de ella, son muy literarias, es muy humana, muy filosófica, ¿verdad? Es muy poética en algunas imágenes y me di cuenta que Hollywood me había vendido una imagen errónea de ella. Y entonces ahí aprendí que
si los hombres conociéramos y comprendiéramos y cambiáramos nuestra mentalidad acerca de las mujeres, se terminaría el machismo, ¿verdad? Yo no voy con los ismos, pero el único ismo con el que voy es con el feminismo, ¿verdad? Porque el feminismo es un movimiento cultural que lucha por la igualdad de derechos, ¿verdad? Que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, que las mujeres pueden hacer las cosas que pueden hacer los hombres, que ganen igual que los hombres. Con eso yo voy, ¿verdad? Entonces, en el marco de la tolerancia y el respeto, obviamente, ¿verdad? Entonces, creo que este libro me hizo ver que si realmente uno se quita esos sesgos de que la mujer hace esto, que el hombre hace el otro, ¿verdad? Igual que la mujer tiene que quitarse tal vez los sesgos de, el hombre tiene que hacer esto porque es hombre, y la mujer tiene que hacer esto porque es mujer. Si Claro. quitamos estos sesgos sería mejor, porque los dos podemos hacer las dos cosas y liberarnos de los prejuicios. Yo tenía un prejuicio de ella, ¿verdad? Porque Sí. obviamente Hollywood me vendió la imagen errónea, ¿verdad? Pero ya Nada cuando es, usted es nada es lo otra, que parece. nada lo que parece, ¿verdad? Fue hermoso, fue en la Feria Internacional del Libro de Panamá, que en ese año fue en línea, ¿verdad? Ahí fue muy bonito porque fue una mirada a la poesía latinoamericana. Entonces ahí eh, yo presenté como el contexto de lo que es la poesía latinoamericana, que está como a un nivel más alto de la poesía europea, ¿verdad? Entonces, creo que hicimos como un reload con la poesía europea, los poetas, ¿verdad? Latinoamericanos, y como que la mejoramos. Ah, Y excelente. entonces, porque de hecho Pablo Neruda, digamos, fue como el primer poeta latinoamericano que rompió las métricas. Hizo un libro de verso libre, que fue los 20 poemas de amor y una canción desesperada, o una mujer desesperada, decían por ahí. Entonces, entonces no, creo que fue como de que la poesía latinoamericana rompe, de hecho, Esquemas. paradigmas y esquemas, sí, ¿verdad? Sí, fue otro, ¿verdad? En el mismo contexto, ¿verdad? Ah, no, fue el mismo. Sí El que mismo también evento, sí. tuvimos que hablar del poeta Marco Antonio Corcuera, que es uno de los grandes poetas peruanos, ¿verdad? Que tenemos en América Latina. Entonces, también estuvimos hablando de él, de su vida, que es un poeta también muy olvidado, ¿verdad? Pero uno de los grandes poetas. Exponente. Aquí Ajá. estamos ya de nuevo con la mosca en la cortina, que ya nos comentaste sobre esto. Esta Sí, foto, ay, vaya. vea dónde encontré esa foto. Esta foto, de ahí, yo soy el que se está poniendo la manita aquí, ¿verdad? En la boca, Sí, ¿verdad? De viaje se nota. No, esto se me quedó, digo yo, ahí ¿verdad? está. Tus Sí, sí, orígenes. sí, la que está abajo, hincada, con el pastel es mi hermana mayor. Ujú, La que le sigue al lado derecho, la del vestido rojo con blanco, que está abrazando al chiquito, es mi hermana, la del medio, que es Yeti, ajá. ¿verdad? Y el chiquito que está abrazando es uno de los amigos del barrio que se llama Alberto. Y después atrás el que está haciendo ojos como de visco, ¿verdad? Sí, ojos en blanco. Sí, ojos en blanco, es mi primo Cristian, que en paz descanse, ¿verdad? Murió en un accidente de tránsito. En ese libro de La mosca en la cortina hay un poema que le dediqué a él, ¿verdad? Y entonces, ahí está Ragnier y Marcela, todos los amiguillos del barrio. Es la época más hermosa que hayamos podido tener todos, ¿verdad? Cuando Sí, podíamos salir, jugar afuera, ¿verdad? Todo lo que ahora no se puede hacer, sí, ¿verdad? es Nos muy tocó la época, diferente. sí, fue la época muy bonita, ¿verdad? No había tecnología, no había celulares, no teníamos, éramos tan pobres que el Cristo lo metíamos de lado, decían, en la casa. No, 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 pero muy bonito. Aquí, mira, muy bonito, aquí
Fue una consagración que hice a la Virgen María, ¿verdad? Con los caballeros, con los heraldos del Evangelio. Fue como uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿verdad? Tal vez el más importante, porque de hecho las cuestiones espirituales son muy importantes, más importantes que las terrenales. Entonces creo que este es uno de los momentos de consagrarme completamente a ella, que es la Madre de Dios, y realmente me ha cambiado la vida, ¿verdad? Rezo el rosario todos los días con mis papás, ¿verdad? Noche, soy un hombre muy religioso, ¿verdad? No fanático, ¿verdad? Soy religioso. Religioso quiere decir, en todos los sentidos, una persona tal vez que no crea en Dios puede ser muy religiosa, en el sentido de que es humanamente divina, entiende a la humanidad, todo eso es ser muy religioso, no solo en el contexto de pertenecer a algo, ¿verdad? Pero creo que, y aquí, pucha, esa foto, te vino a mi casa y me tomó la foto. Esa es mi primera comunión, esa fue una foto actuada, ¿verdad? Porque las fotos de mi primera comunión se perdieron, se perdió el rollo. Entonces mi mamá dijo, ahora va a venir el fotógrafo a la casa y se tiene que poner otra vez la ropa de la primera comunión y no sé qué, y hacer como que la acaba de hacer, ¿verdad? Qué lindo. Pero Fue mira como tu la, mamá qué sabia. sí, sí, sí. Y fue como la primera actuación. Hijo de pucha, qué bonito que era yo, ¿verdad? Cuando era feliz, cuando no tenía conciencia todavía, decía uno. Entonces, Inocente. O no, pues mira, puede ser, Pablo, de sí, que ya, tú sabes que venimos con almas prestadas, ¿no? sí, sí, exactamente. Entonces, esa cara que tienes ahí no luce como que no estuvieses enterado de la contemplación y la belleza del mundo. Sí, sí, no, es que ahí en esa foto dice que cuando uno es bebé, uno es la belleza. Pero, bueno, aquí está uno de los seres más amados de mi vida, ¿verdad? Que es mi madre, ¿verdad? Ahí está, este, la señora Kent, ¿verdad? Sí, Que estoy con la camisa de Superman, ¿verdad? Entonces, no, y mi mamá se llama Cecilia, ¿verdad? Entonces, de ahí ella es la que me ha apoyado, ¿verdad? En todo lo que es el camino poético, ¿verdad? De mi vida. Es como, de ahí es, la mamá de unos, es como mi novia, ¿verdad? Porque con sí, ella voy al teatro, voy al cine, la llevo a comer, la llevo a todo lado. Y creo que uno siempre tiene que honrar al papá y a la mamá, ¿verdad? sí. Entonces, creo que a la mamá hay que darle todo, ¿verdad? Y Y mire, aún se así, llama Cecilia, como la patrona de la música, sí, sí, Santa Cecilia. exactamente. Sí, Es algo, ahora que lo decís, sí, es algo que no es coincidencia. Borges decía que la coincidencia es un seudónimo que se pone Dios para que no sepan su nombre. así es. Entonces, Nada, lo que parece. sí, sí. Bueno, muy Pablo, bonito. Bonito todo, mira, sí. ya llegamos la realidad más allá de los 30 minutos, pero ha sido una conversación sumamente Sí. enriquecedora. Nos has regalado muchísimos conocimientos, nos has dado la oportunidad también de cuestionar nuestros propios procesos a través de los cuestionamientos que te has planteado. Así es que te agradezco el que promuevas la unidad en la diversidad. Te conocí en Costa Rica, me encantó tu energía, tu curiosidad hacia la vida y hacia todo lo nuevo. O sea, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando te conocí y veo que esa curiosidad te ha llevado muy lejos y continúas explorando. Te abrazo solidariamente desde Tailandia, Pablo, Igual, Wani, muchas ¿verdad? gracias. Éxitos y Mi mamá bendiciones le encanta cómo cantas. Ahí y tenemos espero el en disco. Me encanta. y De espero la en foto de algún momento abrazarte personalmente. Saludos a tu familia, a tu círculo literario, a tus amigos y a toda Costa Rica. Yo Besitos, quiero, Pablo. quiero Dime, decirte algo dime. antes de terminar. Lo que quiero no es ni tu mirada, ni tu rostro, ni tu corazón, ni tu ansia. Solo quiero que agarres la cruz de tu vida y me crucifiques en ella sobre tu pecho cada tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Tan bello. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Bye. Chao.